¿Trajeron sus Biblias de papel? Muy bien, vamos a empezar una campaña de traer las Biblias de papel. Hoy no arranqué, pero puede haber sorpresas, puede haber sorpresas. Así que, ¿cuántos han leído últimamente el libro de Jueces? Bien, muy bien, mi señora. Bien, gloria a Dios. Muchas veces uno no le gusta la historia, los libros históricos tal vez no son de lo más agradable. Uno dice, ¿para qué leer una historia que pasó hace 3000 años? Y ahí los libros históricos van quedando, pero ustedes saben que los libros históricos fueron escritos con un propósito, y es de nuestra enseñanza, dice el apóstol Pablo. A través de la historia nosotros podemos ser enseñados, porque ahí es donde vemos lo que no hizo el pueblo de Israel, entonces nosotros sí lo tenemos que hacer. Y lo que ellos tenían que hacer, nosotros entonces lo tenemos que hacer. ¿Para qué? Para poder recibir todas esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. ¿Amén? Muy bien, gloria a Dios. Ahora, quiero llevarlos al libro de Jueces, capítulo 16, versículo 22. Vamos a leer la mitad de un pasaje y este pasaje va a ser el tema central de lo que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Jueces 16, versículo 22. ¿Lo tiene? Muy bien. Mantenga después su Biblia ahí en Jueces, porque vamos a seguir a través del libro de Jueces. Dice así: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. ¡Wow! Esa es la oración de algunos. Y no sucede. Bueno, cada vez que me veo en esa camarita digo, así tengo que predicar, para no verme. Pero bueno. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Está hablando de la vida de Sansón. Y tenemos que entender todo el contexto de Sansón, qué está pasando con la vida de Sansón, para poder entender entonces por qué ahora llegamos a este pasaje de que su cabello comenzaba a crecer. Y quiero compartir tres cosas para nuestra enseñanza hoy día. La primera es el compromiso. ¿Qué compromiso o cuál era el compromiso que tenía Sansón y cuál es el compromiso que nosotros hoy tenemos en relación a ese compromiso que tenía Sansón? En segundo lugar, ¿cuál es el problema que a la luz del problema de Sansón entonces se originó y puede originarse también en nosotros? Y finalmente, en tercer lugar, ¿cuál es la restauración que cada uno de nosotros podemos tener tomando como ejemplo la historia de Sansón? ¿Bien? Gloria a Dios. Los que están anotando ahí, entonces pongan primero el compromiso. Vamos a estar hablando del compromiso de Sansón. ¿Cuál era la condición de Sansón? Bueno, ahí vayan al libro de Jueces, capítulo 13, versículo 5. Ahí nos va a decir cuál era la condición que tenía Sansón. ¿Lo tienen? Cómo me gusta escuchar el pasar las hojas de la Biblia de papel. Jueces capítulo 13, versículo 5. Dice así: pues he aquí,
está hablando el ángel a la madre de Sansón, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será, y esta es la clave, el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Nazareo a Dios desde su nacimiento. Así que Sansón tenía una condición especial. Él tenía que ser nazareo, no nazareno. Nazareno es de los que nacen en Nazaret. Este es nazareo. Y ser nazareo implicaba tomar un voto especial de consagración a Dios. Era un voto que podía tomar la misma persona y era un tiempo que estipulaba, decía, bueno, yo te voy a servir como nazareo 2 años, 3 años, el tiempo que cada uno quisiese, pero tenía que vivir una vida entregada, incondicional a Dios. ¿Amén? Muy bien. Así que en este caso el voto nazareo para la vida de Sansón comienza desde antes de nacer. Para él iba a ser el nazareato, iba a ser toda su vida, o sea, toda su vida tenía que estar dedicada a Dios. Gloria a Dios por esa amén. Muy bien. Así que Sansón, al igual que Samuel, al igual que Juan el Bautista, entonces eran nazareos y vamos a entender, nazareo era ser un instrumento para Dios. Ser ese instrumento que Dios quería que esa persona fuese. Ahora, para ser nazareo tenía que haber algunas condiciones y estas eran las 3 principales características del voto que el nazareo tenía que tener. La primera, abstinencia de toda bebida alcohólica. Algunos ya se está poniendo nervioso. Abstinencia de toda bebida alcohólica. No podía tomar alcohol y no podía comer nada que tenga que ver con la vid. O sea, no podía tocar una pasa de uva, no podía comer una pasa de uva, nada que tenga que ver con la vid. Lo segundo, no se podían cortar el cabello. Durante el periodo del voto, un nazareo no podía tocar su cabello. Ahora, cuando usted va a la ley, usted puede ver que los hombres que se dejaban el pelo largo podían retocar las puntas, tenían que ser coquetos los hombres también, no podían andar con los pelos ahí como querían. No, Dios les permitía tocar las puntas de su cabello y arreglarse un poco la barba. Eso estaba permitido, pero en un nazareo no podían tocar el cabello de su cabeza. Esa era la manifestación visible del compromiso interno que el nazareo tenía. Y lo tercero era evitar el contacto con cadáveres. O sea, no podían tocar un muerto, pero no solo no podían tocar un muerto, no podían estar en una misma habitación donde haya un muerto. O sea, no podían velar a los muertos, no podían estar en el mismo sitio físico, así sea un familiar cercano. Y Dios llamó a Sansón desde antes de nacer. Es mío, tu vida entonces va a ser para mí, tu vida va a estar comprometida conmigo y vos vas a ser un instrumento en mis manos. Eso era lo que era Sansón delante de Dios. Ahora, ¿qué nos enseña el nazareato a nosotros hoy en día? Así que quiero que podamos ver un poquito el contexto histórico para poder ver entonces qué tiene que ver con nosotros. Y en primer lugar, el creyente ha sido consagrado a Dios desde su nacimiento espiritual. Lo vuelvo a repetir porque me gustó eso. El creyente ha sido consagrado para Dios
desde su nacimiento espiritual. Cuando creíste en Cristo, cuando lo recibiste como Señor y Salvador, cuando le dijiste a Jesús, Señor, yo quiero que vos seas mi Señor y mi Salvador, entonces automáticamente Dios te apartó del mundo. Amén, gloria a Dios por ese amén. Cuando vos recibiste a Jesús, Dios te aparta. Ya no perteneces más a este mundo. Ahora ese apartar es Dios consagra tu vida. Ahora tu vida va a tener un propósito específico. Eso es lo que significa la palabra santo. Santo quiere decir que somos apartados para Dios con un propósito divino. No es que yo me aparto para Dios y me voy al medio del monte para tener mi comunión específica con Dios. No, eso no es ser santo. Eso es ser un vago. Amén. Edítame después. Ser santo quiere decir yo me aparto de las cosas del mundo, pero ahora yo tengo un propósito divino y yo tengo que ir en pos de ese propósito divino. Siempre decimos lo mismo, una vida en Cristo que no sirve, no sirve. Somos apartados para Dios para esa tarea específica que el Señor nos ha encomendado a cada uno desde el mismo momento de nuestro nacimiento espiritual. ¿Amén? Muy bien, es nuestro deber poder entonces buscar y ver, Señor, a ver, ¿para qué me llamaste? Todos tenemos un mismo propósito, Mateo 28, ya sabemos, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Ese es nuestro propósito general. Ahora, después, ¿cómo yo voy a predicar? ¿Cómo yo voy a llevar? ¿De qué manera voy a servir a Dios? Cada uno tiene diferentes dones y talentos y el Señor nos ha puesto en comunidad para que podamos averiguar. De eso se trata el ayuno de este miércoles. Pedirle sabiduría al Señor, pero también pedirle al Señor que nos revele cuáles son los dones que nosotros tenemos. Y para que ninguno diga, bueno, se come el martes un lechón y el miércoles aparece con 20 millones de dones, dice que la Iglesia confirma los dones que todos tenemos. Bien, no sé si me entendieron lo que quise decir. Gloria a Dios. De la misma manera, entonces, que ocurría en el pasado, entonces ocurre espiritualmente para nosotros hoy. Fíjense, Juan capítulo 17, no lo busque, mírelo acá, así no saca de Jueces. Pero Cristo está orando al Padre y fíjense que le dice, Padre, no son del mundo. ¿Quiénes no son del mundo? Los que Él ha elegido, los discípulos, los apóstoles. Padre, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, ya no son del mundo. Ya no pertenecemos al mundo. Ya no vivimos de acuerdo al mundo. Amén. Ahora, ¿y por qué no pertenecemos entonces al mundo? Esa sería una pregunta que nosotros nos podríamos hacer. Bueno, la palabra de Dios nos responde porque Dios nos ha comprado. Dios nos ha comprado con un precio. Primera de Corintios 6, 19, dice, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo santo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron del Padre de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Por eso nuestro cuerpo es santo, porque ahora ya no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Entonces Dios nos aparta. ¿Y por qué nos aparta? Porque nos compró con un precio. El precio de la sangre de Jesucristo. ¡Wow! Primera de Corintios 7, 23 dice, ustedes han sido comprados por un precio, por lo tanto, no se hagan esclavos de los hombres. O sea, no se hagan esclavos del mundo.
No vuelvan al mundo. No vuelvan de donde yo ya los saqué. Eso está diciendo Pablo. Ahora, nadie que ha sido comprado por precio de sangre, entonces ahora le pertenece a sí mismo. Ahora le pertenecemos al que nos compró. Amén. Por eso los creyentes tenemos que darnos cuenta que Dios pagó un precio y que ese precio es muy caro. Nosotros vamos por la vida diciendo y creyendo que la salvación es gratis. ¿Y es gratis? Es gratis para el que la recibe. Pero alguien tuvo que pagar un precio. Alguien tiene que pagar el precio de la salvación. Pero nadie humanamente está capacitado para poder hacerlo. Y Jesús fue el que dijo, yo. Yo soy el único que puede venir y morir por ellos. Y dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, de tal manera te amó, que entonces entregó a su Hijo para morir por vos. Y ahora todo aquel que cree en Él, entonces no se pierde y tiene vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Así que Dios nos santifica en la verdad, su palabra es la verdad, y cada uno de nosotros, entonces, en este compromiso espiritual con Él, tenemos que vivir conforme a esa vocación espiritual con la que fuimos llamados. ¿Amén? Muy bien. Lo otro, el nazareo tenía que abstenerse de vino. ¿Y qué pastor para nosotros eso? A mí me gusta tomarme una copita de vino de vez en cuando. No se me escandalice por eso, pero el nazareo se tenía que abstener de vino. Ahora, lo que necesitamos comprender es que este significado para nosotros tiene que ver con que yo no puedo ser influenciado por el exterior. Gloria a Dios por ese amén. El creyente consagrado tiene que evitar todo estímulo externo para poder servir a Dios. Eso tiene que ver el no tomar vino. El servicio a Dios no tiene que ver con factores externos que puedan influenciarme a mí. Nace desde mi interior. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo que ahora habita en mi cuerpo, en mi vida. Amén. El que sirve a Dios no lo hace para ser alabado. El que sirve a Dios no lo hace para que le den las gracias. Y tenemos que servir, ¿por qué? Porque somos suyos. Le pertenecemos a Él. No tenemos que servir a Dios para ser vistos. El servicio tiene que ser impulsado por una motivación central que está acá en el centro de nuestro corazón y es Cristo Jesús. Él es nuestra motivación para poder servir, la obra de Cristo en la cruz. Él se entregó completo por mí. ¿Cómo yo no voy a servir? ¿Cómo esa no va a ser mi motivación para servir a Dios? Y hay algo más. Dice el apóstol Pablo, que nos habla de este asunto, Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Con cordura, podés subrayar ahí después Romanos 12:3, que piense de sí con cordura, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que decirle al que tenés al lado, sé cuerdo. Decirle, sé cuerdo. Y si se está durmiendo, dale cuerda. Pero sé cuerdo, decirle. Tenemos que pensar que si no es por la gracia de Dios, no podemos hacer nada para la obra de Él. Si no es por su gracia,
no vamos a poder hacer nada. No es por algo que nosotros podamos tener. El servicio a Dios tiene que ser por esa motivación central que el creyente consagrado tiene que tener y tiene que ser Cristo Jesús. Eso es lo que nos debe motivar a cada uno de nosotros. Y por eso es un desafío tremendo, porque hay personas que son orgullosos por ser excesivamente humildes. Pero hay personas que quieren ser grandes y para eso tienen que ser humilladas. La vida del que sirve a la luz del Nazareno, la vida del que sirve al Señor en compromiso fiel, tiene una oración continua y constante. Señor, ¿qué querés que yo haga? Señor, ¿en qué te puedo servir? El creyente comparado con el nazareno no es ese creyente que dice, yo voy a servir acá porque yo soy bueno. Yo voy a servir en esto porque acá es donde yo puedo servir mejor. Ahí la gloria se la está llevando uno mismo. Yo ahí es donde en la presencia de Dios tengo que humillarme y decirle, Señor, yo te quiero servir. ¿De qué manera querés que te sirva? ¿Dónde yo puedo serte útil, Señor? Esa tiene que ser nuestra oración. No en lo que nos agrada. Jesucristo te vio a vos y cuando te estaba viendo a vos estaba viendo la muerte. Yo, para que esta persona pueda vivir, tengo que morir. Y Jesús dijo, Señor, si tengo que hacer eso, yo lo voy a hacer. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a servir en el lugar donde nos va a llevar a la muerte? Muchas veces nosotros decimos, yo quiero predicar, yo quiero ser misionero, yo quiero ir a las naciones y tenemos en mente Miami, tenemos en mente las Islas Caimán. ¿Cuántos dicen, Señor, yo quiero ir a donde vos me digas? Y si tengo que ir a ese lugar donde las balas van y vienen, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Cuántos son capaces de decir eso? Ese es un creyente consagrado. Ese es un creyente que no se deja guiar por estímulos externos. Yo voy, Señor, donde vos me digas. Yo sirvo donde vos me digas. ¿Por qué? Porque yo ya no me pertenezco a mí, te pertenezco a vos. Y yo obedezco la voz de mi Señor. Yo obedezco la voz de mi Salvador. Jesucristo de Nazaret, gloria a Dios. Tercero, el nazareno pagaba un precio por su servicio. Y ese precio puede ser un precio simbólico. Tenía el pelo largo y de alguna forma señalarían al nazareno por tener el pelo largo. Tal vez hoy para nosotros es una costumbre, no lo vemos como algo malo, pero en la época de los jueces y en la época de Pablo se veía con malos ojos a las personas con pelo largo. Dice Pablo en 1 Corintios 11:14, dice, ¿no es obvio que es vergonzoso que un hombre tenga el pelo largo? ¿No es vergonzoso que un hombre tenga el pelo largo? Hoy la sociedad ha cambiado, hoy la moda ha cambiado y hoy no nos parece algo feo, pero el creyente tiene que estar dispuesto a llevar la cruz de Cristo. Dice Hebreos 13:13, entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento. O sea, no nos vayamos ahí al monte a estar orando y ayunar toda la vida y que no ver a nadie. Dice, no, salgamos de nuestro lugar cómodo. Salgamos de nuestra comodidad, de nuestro campamento, dice, y llevemos la deshonra que Él llevó. Llevar la cruz de Cristo va a traer vituperio, va a traer
el señalamiento. Micrófono. Gloria a Dios. Pero vivir la vida cristiana exige un precio. Y ese precio es tener una vida comprometida al servicio del Señor. Tener una vida de entrega completa al Señor. Cuarto, el nazareno tenía que manifestar una separación completa del mundo. Dice Números 6:6, todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. El nazareo no podía tocar cadáveres, ni de personas, ni de animales, ni nada que estuviese muerto. ¿Por qué? Porque en el momento que lo tocaba se contaminaba. Tenía que volver a empezar el tiempo comprometido que le había dicho al Señor. Se contaminaba, su cuerpo ahora estaba contaminado. ¿Y qué con respecto a nosotros hoy en día? Si nosotros hoy vamos a los velatorios, no tenemos problema. Simplemente antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando vos descendés al mundo y metés tus manos en el mundo y vivís conforme al mundo, estás contaminando tu vida espiritual delante de Dios. ¿Te lo vuelvo a repetir? Cuando vos descendés al mundo y metés tus manos en el mundo y vivís conforme al mundo, estás contaminando tu vida espiritual delante de Dios. Tal vez el que tenés al lado no te ve, pero Dios sí te está viendo. Dios sí ve tu vida contaminada cuando descendés al mundo y empezás a ser partícipe de las cosas del mundo. Eso es tocar un muerto. Y muchas veces, o todo el tiempo, a Dios no le interesa que nosotros podamos ser buenos, no le interesa nuestras acciones, nuestras obras, son cosas que a Dios no le interesa. A Dios lo que le interesa es nuestra santidad. Que podamos ser comprometidos con la santidad a Dios. Y fíjense qué interesante que nuestro compromiso es de palabra. ¿Cómo estamos respetando nuestro compromiso delante de Dios con la palabra, con nuestra manera de actuar? ¿Cuántas veces decimos sí, Señor? Y podemos levantar nuestras manos, cantar, adorar y decir, sí, Señor, yo te amo con todo mi corazón. Sin embargo, yo tengo una vida alejada de Dios. Sin embargo, mi vida no refleja eso delante de Dios. Eso lo podemos ver acá. El tema es cuando salimos y estamos siendo testigos ahí en la presencia de Dios. ¿Qué se está manifestando? ¿Cómo estás viviendo? Lo otro, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tenía Sansón? Comienza un par de capítulos antes, ahí en el capítulo 14 del libro de los Jueces. Hay una sola palabra que quiero resaltar acá y quiero que subrayen ahí en sus Biblias. Jueces 14, versículo 1. Dice, descendió Sansón a Timnat. Descendió. Sansón estaba en un compromiso, estaba en un lugar, en una forma de vida separada, pero de pronto descendió. ¿A dónde descendió? Al mundo de los filisteos, al mundo de los enemigos de Dios. Sansón descendió. Y en cuanto Sansón descendió y dio esos primeros pasos hacia el mundo, Satanás tiene 3 puertas que abre para poder tentarnos en la caída.
Si tenés tu Biblia a mano, 14:1 de Jueces, dice, vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Vio, subrayá esa palabra. Vio una persona. Versículo 3, le gustó esa persona. Segunda puerta. Primera vio, segunda le gustó. O sea, le gustó lo que vio. Dice, Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Me agrada. Versículo 8, fue a tomar a esa persona. Y volviendo después de algunos días, fue a tomarla. Primero vio, le gustó y tomó. Son las tres puertas que abre Satanás para nuestra caída. Cuando uno puede ver a Eva y dice, Eva vio el fruto, codició el fruto y lo tomó. Uno puede ver a Can, vio el manto, codició el manto, tomó el manto. Son los tres pasos. No hay más puertas que estas tres hacia la caída. Siempre tenemos que estar viendo qué es donde nuestros ojos posan la mirada, donde pasamos tiempo mirando. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a empezar a codiciar y no va a tardar mucho más tiempo para que lo empecemos a tomar. Y Sansón desciende y ahí es donde se hace sensible a estos problemas espirituales. Deja la posición de victoria que él tenía y desciende al territorio enemigo. Y cuando uno ve, no era el propósito de Sansón testificar de Dios en el pueblo enemigo. No, no era eso. Era vincularse con ellos. Y ahí empieza un camino donde uno puede ver la falta de amor a Dios. Sansón en ese descenso empieza ahora una falta de amor a Dios. Porque nosotros podemos hacer muchas cosas, pero lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que es guardar sus mandamientos. Jesús ya lo dijo, si me amás, guardá mis mandamientos. ¿Está bueno cantar? Claro que sí. ¿Está bueno predicar? Claro que sí. Pero antes que todo eso, Jesús nos dice, si me amás, guardá mis mandamientos. Y tenemos que reflexionar en el lugar donde estamos. Sansón menospreció el compromiso que tenía con Dios. Lo dio por basura. Y se fue y descendió. Y dice el versículo 8, y volviendo después de algunos días para tomarla a esa mujer, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Sabía que no podía tocar un animal muerto. Sin embargo, menospreció el amor a Dios. No solo tocó el muerto, sino que sacó de ahí un panal de abejas y se fue comiendo. Repudió Sansón su condición espiritual, tocando ese león muerto. Repudió. Sansón dejó la compañía espiritual que tenía. ¿Para qué? Para irse en compañía de los impíos. ¿Y qué pasa cuando nosotros coqueteamos con el mundo? Fíjense el versículo 10. Dice, vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. A los jóvenes les digo. Así solían hacer los jóvenes. Cuando habla de banquete,
está hablando de mucho alcohol. Ahora, lo que es interesante y uno puede subrayar es que dice, porque así solían hacer los jóvenes. Hay otra versión que me gusta más que dice, como era de costumbre. O sea, Sansón abandona su condición de santidad, ¿para qué? Para tomar la costumbre del mundo. Una persona que era apartada para Dios, una persona que tenía una condición espiritual clara, que tenía la misma presencia de Dios que lo iba a guiar en cada decisión, en cada acto, sin embargo menosprecia a Dios, ¿para qué? Para irse y tomar las costumbres del mundo. Y yo te quiero preguntar en esta mañana, y quiero preguntarle específicamente a los jóvenes, ¿estás descendiendo al mundo? ¿Estás vinculándote con el mundo? ¿Estás coqueteándote con el mundo? ¿Cómo está tu vida de santidad? ¿Cómo estás? Y Dios nos está llamando en esta mañana a que podamos reflexionar si estamos viviendo conforme al mundo, porque el mundo es enemigo de Dios. Y vuelvo a decir, no estoy diciendo que no tengamos que ir al mundo a predicar, no estoy diciendo que no tengamos que ir al mundo a testificar, pero no podemos ir al mundo para coquetear con el mundo. ¿Por qué? Porque se nos van a hacer costumbres, las costumbres que son contrarias a la palabra de Dios. Se nos van a hacer costumbres el accionar que lleva otra vez a la muerte, que lleva a que ahora volvamos a estar peor que antes. No coqueteemos con el mundo. Sabemos que estamos en tiempos difíciles. Sabemos que hoy prendemos la televisión, que vemos las redes sociales y todo nos lleva a ver cosas que van en contra de la palabra de Dios. Todo. Pero ahí es donde nos tenemos que mantener firmes. Ahí es donde tenemos que saber cuál es nuestra condición. Y esa condición va a empezar a venir cuando realmente tomemos como valor supremo lo que hizo Cristo en la cruz. Esa es la única manera que nos vamos a poder sostener, dándole valor a lo que hizo Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Amén. En la medida en que abandonás tu compromiso con Cristo y te entregás al mundo, entonces estás permitiendo que Satanás destruya tu vida espiritual. No te entregues al mundo. No te entregues al mundo. Y el problema en Sansón todavía se agrava aún más. Fíjense que desciende, menosprecia el compromiso con Dios y ahora empieza a mentir. Cuando empezamos a coquetear con el mundo, empezamos a mentir. Es así. Empieza ahora el ocultamiento. Fíjense, el versículo 8 y 9 que habíamos leído, dice que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomó ese panal en sus manos y fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a sus padres, a su padre y a su madre, dice, les dio también a ellos que comiese. Y nos aclara, ¿qué tiene de malo eso, pastor? Tenían hambre, les dio de comer, pero nos aclara acá. Dice, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Ocultó lo que hizo, ocultó el pecado. Lo primero que viene después del descenso es la mentira. ¿Cómo andás con la mentira? ¿Cómo andás con el ocultamiento? Maridos, ¿le dan el celular a las esposas sin clave? Mujeres, ¿le dan el celular
a los esposos sin clave, revisa todo lo que quieras, no tengo nada para ocultarte. Amén, gloria a Dios, por ese amén. Si no lo decía mi esposa, me muero. Sansón se convirtió en un tremendo mentiroso, porque cuando empezamos a mentir y empezamos a ver que no pasó nada, nadie se enteró, entonces empieza una escalada de mentira cada vez más profunda, cada vez más profunda. Y ahí es donde en esa escalada de mentiras, ahí está Sansón con Dalila, ¿se acuerdan? Y Dalila le empieza a decir, bueno, decime cómo es el origen de tu fuerza, dale, Sansón. ¿Y Sansón qué empieza a hacer? Ay, bueno, te voy a decir, si me atás el pelo con cuerdas de mimbre, voy a perder la fuerza. Mentira. Y cuando ella se daba cuenta que le había mentido, dale, decí, vos no me amás, dale. Bueno, si me atás con cuerdas nuevas, ahí voy a perder la fuerza. Y así, mentira tras mentira tras mentira. El problema de esa mentira es que vamos a caer en un problema definitivo. Fíjense Jueces 16, versículo 20, la última frase, pero vamos a leer todo. Después de haberle mentido tantas veces con respecto a cómo perdía su fuerza, dice, la mujer le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, como pasaba siempre, él dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Y esta es la frase que quiero que subrayen, dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Wow. Y pensaba, ¿qué peor cosa hay que Jehová se aparte de uno, que no tengamos comunión con Dios? El problema es que nosotros no nos demos cuenta. El problema es cuando nosotros creemos que porque leemos la Biblia estamos en comunión con Dios. El problema es cuando nosotros creemos que porque oramos todo el día o ayunamos todo el día tenemos comunión con Dios. Ese es un problema mayor, porque no hay ciego, peor ciego que el que no quiere ver. Y yo puedo ir por la vida creyendo que Dios está conmigo, y sin embargo, Dios ya se apartó de él. Donde hay pecado, Dios no habita ahí. Dios no habita donde hay pecado. El precio de su Hijo Jesucristo fue muy importante para Dios, como para que lo menospreciemos y que la cosa siga igual. No es así. Y muchas veces hablamos de un compromiso con Dios, hablamos de asistir a la iglesia, hablamos de la lectura de Dios, de la palabra de Dios, pero lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿dónde está Dios conmigo? ¿Y dónde estoy yo con Dios? ¿Dónde está Dios conmigo? Porque cuando voy al boliche a bailar, no creo que Dios esté conmigo. Cuando me empiezo a impregnar del olor del cigarrillo y del alcohol y demás, no creo que Dios esté conmigo. ¿Dónde está Dios conmigo? ¿Y dónde estoy yo con Dios? Algo que nos tenemos que preguntar muy seguido. Nuestra comunión con Dios es la clave de nuestra fortaleza espiritual. Y acá viene el problema final de Sansón. Dice que los filisteos, en el versículo 21, dice que los filisteos lo tomaron, porque Dios ya se había alejado de él, lo tomaron, le echaron mano y le sacaron los ojos.
y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Lo primero que hicieron es le sacaron los ojos, lo encadenaron y lo hicieron esclavo. Eso es lo que el mundo nos termina ofreciendo. Volver al mundo quiere decir volver a tener cadenas, volver a ser esclavo. Por eso Pablo dice, no vuelvan al mundo de donde el Señor ya nos sacó. No vuelvan a comer lo que ya está. No vuelvan a eso. Hay algo mejor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y el mundo no es algo bueno para nosotros. Nos encarcela, nos ata, nos hace esclavo. Y pienso, un hombre que podía ver las cosas, ahora está ciego. Un hombre antes libre, ahora es prisionero. Un hombre que se defendía con fuerza y tomaba las puertas de la ciudad y las podía arrojar, ahora está moliendo el trigo, encadenado, como si fuese un animal. Descendió Salomón. Perdón, Sansón. Salomón también descendió, sí. Pero lo que quiero que podamos reflexionar en esta mañana, que tal vez tu vida está en ese camino de descenso. Me gustaría que puedas tomar un minuto para poder pensar dónde estás caminando, en qué caminos estás caminando, dónde está el Señor con vos en ese camino. Porque acá es donde nos presenta este texto clave que leímos al principio. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Hay restauración, hay restitución. Por eso el mensaje en esta mañana es: no pierdas la esperanza, no pierdas la esperanza. Si vos estás dándote cuenta que estás en el camino descendente, no pierdas la esperanza. Hay restitución. Dios quiere volverte a poner en el lugar que estabas antes. Y ese cabello que antes estaba cortado, símbolo que negaba ese compromiso con Dios, ahora vuelve a crecer, ahora vuelve a ocupar su lugar. Y quiero decirte algo, Dios actúa por gracia. Dios actúa por gracia, no es por merecimiento. No merecemos nada bueno nosotros. Lo único que merecemos es el infierno. Pero para no ir ahí es donde vino Cristo Jesús a morir por nosotros. Ahí es donde vino Jesús y pagó lo que nosotros teníamos que pagar. Eso se llama gracia. Gracia. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Porque somos su creación. Él nos ama con amor eterno. Él te vio desde antes de la fundación del mundo. Él ya te había elegido. Por eso hoy estás acá. Ahora, si dejás de amar a Dios, entonces ahí es donde vas a seguir ese camino descendente. Si vos no, si Dios no te amara, si no fuera por gracia, entonces Dios deja de existir, porque Dios es amor. Por eso, cuando nosotros tenemos a Cristo, podemos amar. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es amar a Dios, respetar ese compromiso que hemos hecho. Porque eso va a hacer que a nosotros nos pueda volver en sí, que nos pueda sacar de ese camino descendente y poder volver a donde estábamos antes. Vivir ese amor de Dios. Dios no tolera el pecado, pero ¿saben qué? Dios restaura al pecador. Yo no sé cómo te ves en esta mañana. Hoy hablábamos y decíamos,
Bueno, vamos a pecar hasta el último día. Vamos a pecar hasta el último día. ¿Somos pecadores? Podríamos decir que sí. A mí me gusta decir, somos santos que pecamos. Somos santos, somos apartados de Dios, que sí vamos a pecar, pero ¿saben qué? Dios restaura a esa persona, la vuelve a poner en el lugar de antes. Dice la palabra que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, nos restituye, nos restaura, nos limpia. ¿Para qué? Para que ya ahora sí no nos veamos sucios. ¿Cuántos dicen amén? Qué bendición tan grande que tenemos. Y Dios cambia la vida de Sansón y Dios puede cambiar tu vida como lo hizo con la de Sansón. Y lo primero que hace es permite que le saquen los ojos. Pastor. Dios permite que le saquen los ojos a Sansón. Y lo digo con seguridad. Dudé, dije, Señor. Pero Dios permite que le saquen los ojos a Sansón. ¿Por qué? Así Sansón deja de ver el exterior y empieza a ver su interior. Ahí cobra sentido cuando Jesús dice, es mejor entrar en el reino de los cielos con un ojo menos. Es mejor entrar en el reino de los cielos sin una mano. No llegues al punto que el Señor tenga que permitir que te saquen los ojos. Empezá a reflexionar cómo está tu interior. Empezá a verte a vos mismos, a vos mismo. Esos ojos ciegos ahora ya no ven el exterior, no perciben lo que hay afuera y comienza a ver lo que hay en su interior. Y comienza ahora Sansón una vida de reflexión, una vida donde empieza a verse dónde está. Ahora está atado, ahora está encadenado. Y ahí es donde la palabra dice, y sus cabellos comienzan a crecer. El Señor empieza esa restauración. La restauración va a venir cuando empecemos a ver cómo está nuestro interior. No va a haber una restauración, no va a haber una restitución si primero no reflexionamos cómo estamos. Si primero no reflexionamos dónde estamos parados, en qué estamos atados, qué fue lo que nos ató, cuál fue el camino descendente. Si no, no va a haber restauración. No nos van a crecer los pelos de la cabeza si no empezamos a ver cómo está nuestro interior. Y Dios lo lleva a esta restauración con estos pasos. Dice Jueces 16, 28, entonces Sansón clamó a Jehová. Lo primero es clamar. Cuando empezamos a ver dónde estamos parados, cuando empezamos a ver cómo está nuestro interior, viene el clamor a Jehová. Y esta es la segunda vez que Sansón, o sea, que la palabra de Dios nos muestra que Sansón clama. La primera va a ser cuando Sansón está cansado, muerto de sed porque peleó contra todos los filisteos y clamó y le dijo, Señor, no dejes que me muera de sed. Y Dios le abre un manantial ahí donde Sansón puede beber. Y ahora esta segunda vez que Sansón clama es porque tiene sed espiritual. Sansón clamó a Jehová y dijo, Señor, Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Solamente esta vez. Así que Sansón ahora se ve que está seco espiritualmente, se ve que está débil, se ve que no puede concluir esa obra por la cual él fue llamado. Y ahí es donde clama. Y le dice, una vez más, ahora veo cuál es mi condición. Ahora
me doy cuenta dónde estoy parado y solo te pido una vez más. Una vez más. Y cuando vos clamás, estás confiando en la gracia de Dios, no en tus fuerzas. Cuando vos clamás, es donde vos le decís, Señor, yo soy débil, hacete fuerte en mí. Señor, yo no tengo nada, dame. Con mis fuerzas no puedo lograr nada, dependo de ti, Señor. Eso es lo que nosotros hacemos cuando clamamos. Estamos reconociendo que Él es el Señor de nuestras vidas, que en nuestras fuerzas nada podemos hacer. No son las cosas externas las que valen, es la realidad interna de un corazón que depende completamente de Dios. Y eso es lo que está haciendo Sansón. Señor, yo ahora dependo completamente de vos. Estoy encadenado, nada puedo hacer. Y me humillo en tu presencia y por eso te clamo. Y solo te pido una vez más. Ahora, lo interesante es que Sansón no está pidiendo fuerza para volver a ser ese juez que era antes. Sansón no está pidiendo fuerzas para poder ser esa persona influyente en el pueblo de Israel. No. Sansón está pidiéndole fuerza para una sola vez más poder servirle a él. Porque él sabía que con esa vez más que iba a servir, su vida iba a morir. Y Dios responde a Sansón, y ahí es donde la fe de Sansón se recupera. Y fíjense el capítulo 16, versículo 19. Dice, tomó luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y dice, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. ¡Wow! Una vez más, Señor, te quiero servir. Una vez más. Y esa última vez el Señor obró mucho mejor que todas las veces anteriores. ¿Por qué? Porque ahora Sansón sí entendía cuál fue su propósito. Depender de Él. Ser una persona consagrada a Él. Todo lo demás es por consecuencia, Señor. Yo te quiero agradar a vos. Yo quiero comprometerme con vos. Yo quiero servirte a vos. Donde quiera que me mandes. Estoy en medio de las columnas, Señor, yo te quiero servir acá. Pero sé que me voy a morir, no importa, Señor. Yo te quiero servir igual. Ese es un corazón que está comprometido con la obra del Señor. Un corazón que lo da todo, todo, todo. Y lo interesante es que Sansón no le dice, Señor, si te parece, dame fuerza. Si te parece, escuchá mi oración. No le dice así, le dice, solo una vez más. Y cuando le dice solo una vez más, ahí es donde él se da cuenta que sí Dios respondió, que sí Dios escuchó. Y ahí es donde empieza a tirar las columnas. ¿Y cómo termina? ¿Cómo termina esto? Capítulo 16, versículo 31. Dice, y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, dice, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, el sepulcro de su padre Manoa. O sea, vino la familia, lo agarró a Sansón y lo enterró. Pero es interesante que dice entre Sora y Estaol. Estos dos lugares es el mismo lugar donde comienza Sansón a recibir esa fuerza. Ahí es donde Sansón comienza ahí su ministerio. O sea, en el mismo lugar donde comienza el ministerio de Sansón, ahora hay un sepulcro. Y esto me habla de que si vos cambiás tu vida,
si vos cambiás tu manera de vivir, cuando vos empezás a volver tus caminos a los propósitos de Dios, ahí es donde vos decís, Señor, no quiero más de lo mismo, quiero un cambio. Dios te restaura y te restituye a donde comenzó todo. Sansón terminó en el mismo lugar donde empezó. Y lo interesante es lo que Dios escribe en la lápida de Sansón. Y dice, y él juzgó a Israel 20 años. 20 años. O sea, el tiempo de fracaso, el tiempo que Sansón estuvo apartado, el tiempo que Sansón corrió su mirada de Dios, Dios lo considera como victoria. Todo ese tiempo no fue perdido para Dios. Dios lo toma y hace algo bueno con eso. Y dice, sirvió Sansón durante 20 años. ¡Wow! ¡Wow! Qué importante que es el respaldo que Dios tiene con nosotros. Qué importante lo que Dios ve con nosotros. Nunca es tiempo perdido lo que estás viviendo. No es tiempo perdido para Dios. Dios transforma todo en algo bueno. No tomó en cuenta ese tiempo que Sansón estuvo apartado. 20 años me sirvió este siervo mío. 20 años. Y para que no queden dudas, Dios lo escribió, lo dejó en el libro de Jueces. Las últimas palabras. Sansón sirvió 20 años. Yo te voy a pedir que puedas cerrar tus ojos como Sansón. Que puedas inclinar tu cabeza. Quiero tomar 5 minutos antes de pasar a la cena. Que puedas ver tu interior, que puedas ver tu corazón, que puedas ver cómo estás. Tal vez te estás sintiendo lejos de Dios en esta mañana. Tal vez te estás dando cuenta que viviste una vida de apariencia. Tal vez te estás dando cuenta de que tu vida no es una vida de victoria, porque el poder de Dios no está. Pero Dios te está llamando en esta mañana. Quiere que recuperes la comunión con Él. Dios está llamando a que le digas si estás dispuesto a tomar tu responsabilidad en el mundo de hoy. Dios está pidiéndote que tomes ese compromiso de seguir a Cristo en sus caminos. La pregunta en esta mañana es, ¿estás dispuesto o no? Si estás dispuesto, te invito a orar ahora mismo, que puedas ahí, en tu interior, que puedas orar y decirle al Señor, como lo hizo Sansón, Señor, solo una vez más, solo una vez más. Tal vez estás con tus cargas, tal vez estás esclavo del pecado, tal vez te estás dando cuenta que estás encadenado a 2 columnas y que no podés avanzar. Tal vez te estás dando cuenta que tenés las manos en el mundo y te ves contaminado. El Señor te está diciendo, vení a mí, clamá a mí y decime solo una vez más. Este es el compromiso de dependencia que el Señor quiere, una vida íntegra, una vida comprometida. Jesús te dice, te he comprado con precio de sangre. ¿Querés tomar ese compromiso de vida en esta mañana?
¿Cuánto tiempo más de fracaso querés seguir viviendo? Decile al Señor en esta mañana, una vez más, Señor, una vez más. Tal vez en esta mañana no conoces a Jesús. Tal vez en esta mañana no te estás relacionando con Jesús. Dice la palabra que Jesús te amó desde antes de la fundación del mundo, que por ese amor Él vino a morir por vos, porque antes estábamos destituidos de la gloria de Dios. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, esclavos. Y Jesús al venir, al morir, al pagar ese precio, dice que todo aquel que crea en Él, entonces salvará su vida. Ahí es donde Cristo en aquella cruz cortó las cadenas de todas las personas que creen en Él. Ahí es donde el pelo vuelve a crecer a los pies de Jesús. Si vos querés relacionarte con Dios, si vos querés comprometerte con una vida íntegra, yo te digo, recibilo a Jesús. Recibilo como Señor. Recibirlo como Señor es decirle, yo ahora entiendo que vos sos mi dueño, sos mi amo. Que cuando me compraste, ahora ya no me pertenezco a mí, porque vos pagaste un precio. Y dice la palabra que cuando Él viene a vivir a nuestra vida, Él viene a darnos vida en abundancia. Esa abundancia es todo el poder de Dios. Esa abundancia es todo el gozo de Dios. Esa abundancia es todo el amor de Dios. Clamá en esta mañana, Jesús. Yo no sé cómo está tu vida, yo no sé en qué caminos estás caminando, pero el Señor en esta mañana te dice, clamá a mí, una vez más, que vuelva. David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación, decía David. Él no se fue de tu vida. Él no se va de cada uno de nosotros. Por eso Él te está escuchando en esta mañana. En ese interior tuyo, está escuchando tu corazón, está escuchando tu clamor, está escuchando esa oración. Decile, vuelve, Señor, vuelve a mí. Quiero experimentar el gozo de tu salvación. Quiero experimentar esa vida abundante. Quiero experimentar ese gozo a pesar de lo que estoy viviendo. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Señor, vos has escuchado nuestras voces, aunque no han salido de nuestro ser. Vos escuchás, Señor, el corazón del que está contrito y humillado en tu presencia. Y así como le respondiste a Sansón, Señor, sabemos que nos vas a responder a nosotros. Oh Señor, tu palabra dice que vos no vas a dejar a tu hijo ni a un justo desamparado. Oh Señor,
Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Si esta fue tu oración, yo te invito a que te puedas poner de pie. Vamos a participar de la cena del Señor. Yo le voy a pedir a los matrimonios ya designados que puedan venir. La cena del Señor es ese compromiso que nosotros tomamos delante de Él, recordando lo que Él hizo por nosotros, pero también diciéndole: Señor, yo en este acto me vuelvo a comprometer con vos. Estoy haciendo válido ese sacrificio en la cruz. Estoy volviendo a decirle: heme aquí, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Para servirte en donde sea. Para que me lleves a donde sea. Pero para hacerlo con el corazón agradable a ti. Para hacerlo de la manera que a ti te agrada, Señor. Dice el Señor que no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. O servimos a uno o servimos a otro. A los dos no se puede servir. Y este es nuestro compromiso en esta mañana. Decirle: Señor, yo quiero servirte a vos. Una vez más, Señor, entrego mi vida a tu servicio. Entrego mi vida, Señor, para que me uses de la manera que a ti te agrada. Úsame, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, sí, Señor. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Gloria a ti, Jesús. Santo Y ahora tuyo soy, proclamaré tu verdad para siempre, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. vergüenza huye hoy, tu amor innegable
nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin. El Señor es digno de alabar porque entregó su cuerpo en aquella cruz. Dice la palabra que Él se despojó de todo. Se despojó de todo. Oh Señor. Estamos levantando, Señor, este pan, símbolo de tu cuerpo. Símbolo de tu cuerpo despojado en aquella cruz, pero con un valor tremendo, Señor. Partido en millones de pedazos, para que hoy nosotros, Señor, podamos alabarte. Decirte, Señor, vos sos digno por lo que hiciste, vos sos digno por lo que haces, vos sos digno por lo que vas a seguir siendo y haciendo en cada uno de nosotros. Por eso hoy podemos levantar este pan, Señor, y darte honra, gloria y alabanza. Oh Señor, gracias. Gracias por tu cuerpo partido en aquella cruz. Y gracias, Señor, porque hoy nos estamos alimentando de ti. Gloria, gloria a ti, Jesús. Podemos participar de este pan. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por permitirnos vivir, Señor, esta ceremonia, este banquete. Gracias, Señor, porque, Señor, hoy podemos levantar esta copa, símbolo de tu sangre derramada por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque estando en condición de pecado, Señor, vos has derramado tu sangre por nosotros. No por algo que hayas visto en cada uno de nosotros, sino porque nos amás. Gracias, Señor. Gracias porque vos sos amor. Gracias porque tu salvación es por gracia. Gracias, Señor. Gracias porque tu sangre nos limpia. Gracias porque tu sangre nos restituye, tu sangre nos restaura, tu sangre nos vuelve a la vida, porque antes estábamos muertos, pero ahora tenemos vida y vida en abundancia, Señor. Y por eso podemos levantar esta copa y decirte gracias. Gracias, Jesús. Podemos participar de esta copa. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque tú has hablado a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque, Señor, una unción ha sido derramada en esta mañana. Gracias, Señor, porque has restituido corazones. Has restaurado corazones. Gracias porque le has hablado a tu pueblo. Gracias, Jesús. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra, Señor, en nuestros cuerpos. Gracias. Gracias porque contra tu palabra no podemos contender. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. En tu nombre, Jesús, oramos. En tu nombre, Jesús, hemos disfrutado de esta mesa. En tu nombre, Jesús, hemos venido a adorarte, a alabarte y hemos recibido una palabra. Gloria a ti, Jesús. Fuerte el aplauso al Señor. Fuerte el aplauso al Señor.